Explorando los alrededores de Phoenix, encontramos una de las rutas más impresionantes que he tenido el placer de visitar. Con vistas que te dejarán sin aliento, pueblos fantasmas convertidos en destinos turísticos que nos transportan a los tiempos de la fiebre del oro en los Estados Unidos. Historias y misterios donde quiera que miramos. Esta ruta parece no acabar. Cada milla es una invitación a continuar. Cada mirador nos atrapa y nos pone a cuestionar si deberíamos continuar o solo quedarnos un poco más y apreciar su deslumbrante belleza. Tristemente, hoy tenemos que despedirnos de esta ruta y de Arizona por el momento. Pero sin dudas, este ha sido uno de esos lugares a donde estoy seguro que regresaré, y un lugar que si visitas Phoenix no puedes perderte de recorrer, aunque sea en un day trip. Muchachos, acompáñenme en esta aventura por el maravilloso Apache Trail de Arizona. Buenos días, chicos. Vamos a desayunar en un lugarcito que busqué que tiene buenos reviews, que se llama Crab Bar. Y mira, dice que aquí solo se admiten personas con buena vibra, así que ya saben, vengan con su mejor cara. Está muy cozy el lugar, muy agradable. Ahora lo que estamos es estudiando un poco, porque tenemos que poner la orden ahí en la computadora. Somos el equipo A, The A-Team. Ya nos trajeron ya nuestra leche inglesa con una copia de cosas raras. London Fog, la niebla de London. ¿Y qué tiene? No te acuerdas. De Earl Grey, cream, y leche steam milk, leche vaporizada. Y miren qué capuchino más bonito. Bueno, ahora sí estamos listos ya para desayunar, ¿no? ¿Qué tienes por ahí? la cantidad de carbohidratos. Y hoy voy a subir 10 lomas. Esto es una tostada con miel y higos. Unas mías de ahí. Y este es el mío, que es un huevito con bacon y con los crepes. Esos son los crepes. Son como pancakes. Así que vamos a darle. ¿Sabes lo que es esto? Empanita. Vela. Pork belly, como lo dicen aquí. Cuando lleguemos a Las Vegas, ya se acaba toda esta historia. Estos descontroles nada más que los hacemos cuando estamos de viaje. Pero está muy bueno, muy bueno. Un desayuno, como se dice, brunch, breakfast lunch. Mira, muchachos, aquí tienen una idea también de cuando tengan su negocio, cómo maximizar las ganancias. Ustedes ven que ese jardincito, lo bonito que está. Primero pensé que era una decoración normal del lugar. Bueno, resulta que todo lo que hay ahí tiene sus precios. Todo está en venta. Incluso ahí tienen las formas de pago, que puede ser por Zelle, por Venmo o por cash. El cash lo depositas en eso ahí, en esa cajita. Pero una de las cosas también que me asombra es el grado de confianza, ¿entiendes? Porque realmente, como ellos saben el dinero que tú depositaste en la... Aquí se estila mucho eso, o sea, se confía mucho en que las personas van a hacer lo correcto, ¿no? Desgraciadamente, poco a poco muchos lugares han tenido que cambiar esa forma de actuar por las malas costumbres y hábitos de muchos de nosotros. Pero bueno, quería comentarles esta curiosidad. ¿Estamos listos? Ya. ¿No sobró nada ahí? Sí. Échala en una jabita para llevárnosla. No. Caught behind Venetian blinds, had to reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I've become. I've been running. Por ahí les tomamos, muchachos, unas vistas espectaculares de Apache Trail. Esto es una ruta escénica de las más preciosas, igual que la 89A de Sedona.
es, vaya, nada más que manejar por aquí y parar en todos estos miradores que hay a lo largo del camino, vale la pena. Si no eres de las personas que disfrutan de la historia del hiking y solo te gusta turistear y ver lugares bonitos, pues ya saben, cojan de Phoenix la ruta Apache y pueden ir hasta Tortilla Flat, que es otro pueblo que vamos a estar visitando ahora. Por ahí abajo tenemos Canyon Lake o el lago del cañón. Pueden ver ahí abajo, ahí vamos a estar también haciendo una paradita por ahí abajo. Hacen tour de botes, alquilan paddleboard, incluso hay áreas de baño para refrescar de este calor que está bien imponente. Y miren otra cosa de lo que le estoy diciendo, caballero. Vergüenza debería darle. Cajas de cerveza, lata. Es como que un hobby. La gente se divierte haciendo esas cochinadas. Bienvenidos, muchachos. Después de esas curvas peligrosas y esas carreteras bien empinadas y esas vistas maravillosas, bienvenidos a Tortilla Flat. Nombre bastante gracioso, ¿eh? Averiguar un poco de la historia de por qué realmente se llama así y les comparto por aquí. Esta es la misma onda de Goldfield, por supuesto es mucho más chiquito, pero sigue teniendo unas vistas espectaculares, una vibra del oeste única, muchos gift shops y muchos bares y muchos restaurantes. Vamos a ver si cogemos algo de comer y algo de beber. En qué maravilla esta combinación de montaña con estos pueblecitos tan pintorescos. Estas son las cosas de viajar, caballero. Por eso no lo dejo para después. Dios proveerá. Pero bueno, hay que viajar mientras somos jóvenes. Esta historia bien curiosa nos habla un poco del misterioso Jacob Walls, el holandés alrededor del cual ronda gran parte de la historia de todos estos alrededores. Jacob era conocido por ser un notable mentiroso y borracho que evadía el trabajo con mucha dedicación, y le llevó a muchas personas creer sus historias de la mina de oro Peralta en las montañas de la superstición y muchas muertes de mineros para descubrir eso. Después de tantas caminatas y de búsquedas de oro, quedaban con mucha hambre y Jacob era conocido por apreciar bastante el arte culinario. El amor de su vida, una viuda de Phoenix, tenía un pequeño restaurante. Confesó que lo único que el holandés disfrutaba más que el pecado era una buena comida. Al no estar conforme con los restaurantes locales, construyó el suyo propio, que es este que vemos aquí, y se aseguró de incluir bebidas, ya que tanto disfrutaba de las mismas. Aunque cubrió la entrada de la mina antes de morir, nos dejó su legado, la leyenda y este restaurante para que disfrutemos. Así que disfrutemos. Está de lo más interesante el cartelito. No sé si será verdad o no, si será para atraer turistas, pero bueno, se ve muy interesante el lugar y vamos a probar después su comida a ver si es verdad que el cartelito le hace el honor que merece. Nuestro cartel siempre de cuidado con las rattlesnakes. Casualmente no hemos visto ninguno. No es que nos moramos por verla, pero es una coincidencia, según me dijo la señora, que no nos hayamos encontrado ninguno porque están por doquier. ¿En qué paisaje más bello lo hay? Esta fue supuestamente la primera escuela que se acomodó en Tortilla Flat. Y miren la simulación de la mina del holandés, de la entrada de la mina del holandés. Muy bonito Tortilla Flat. Vamos a ver qué tal están sus snacks y bebidas, que tengo cierta hambrita ya. Por aquí tienen un poco de la historia de Tortilla Flat. Sé que antes de 1906 esta localización era una parada para los viajeros que iban al Trail Yavapai, que conectaba el Basin de Tonto con el Salt River Valley.
Qué gracioso detalle, muchachos, que los asientos de la barra son monturas de caballo. Miren qué tamaño tiene ese cuervo, caballero. Todo el patio está decorado como Halloween. Es enorme, caballero. Ustedes no tienen referencia más o menos, pero vaya, eso es. A ver si se le pusiera al lado uno de los otros. Bueno, mira, estos de aquí ya son grandes. Imagínense eso. Miren qué cosa tan enorme. Me estaba diciendo la señora del bar ahora de lo más gracioso, que es uno de los más grandes que tienen por toda esta área. Dice que es que come bastante bien, parece que le echan comida. Y me dijo chivando, cualquier niño que se escape para allá atrás, ya tú sabes, ¿no? Pero ya después se rió y me dijo, no, es un chiste, es un chiste. ¿Y esto qué es lo que es? Mira el tamaño. ¿Cuántas calorías es, Miguel? A 10 días. $44 toda la comida y una cerveza. ¿Para qué les digo, caballero? Que fíjense que nos llevamos la mitad de la comida. Porque eso no hay quien se lo coma. Bueno, sí hay quien se lo coma, pero no nosotros. Caballero, qué manera de comer. Rico, sabroso. La cerveza fría, la atención espectacular. El lugar inmejorable. Estas son las maravillas de viajar a lugares desconocidos, porque realmente este lugar, abrí Google Maps y empecé a darles cosas interesantes cerca de Phoenix y vi un tortilla flat y dije, pues bueno, vamos para tortilla flat, que suena cómico. Y miren qué maravilla ha resultado este viaje. Lleno de sorpresas, lleno de experiencias. Vaya, sin palabras. Nobody needs to know. Surrender to the grief. Nobody needs to know. Let go. We stir it up, create rings. We make something out of nothing. If you believe, hold on tight, scream into the night. Make it all glow. Dress up inside. You're part of the rainbow. It's your right. Trauma in every cell. No wonder why we dwell. Medicine don't stand a chance as we dance. Lay down, bend on giving. I'll take your skin. Naked among them sins. Let go of what has been. Make it all glow. Dress up inside. You're part of the rainbow. It's your right. Now let it all show. Pave the way for the ones behind. Muchachos, a solo 5 minutos de Tortilla Flat en el camino de regreso hacia Phoenix, paramos en un centro de recreación, como una playa donde la gente viene a hacer pádel, a hacer picnic, que se llama Acacia Recreational Site. Les confirmo por acá abajo en la descripción el nombre real. A ver, una de las puestas del sol, creo, más sensacionales que vamos a tener el placer de compartir con ustedes. Y yo, por supuesto, Armandín no, pero yo sí
voy a probar el agua. Así que vamos a meternos. Y miren, tenemos visita por acá, man. Están tan acostumbrados a las personas que ni se inmutan. Esta es una zona muy popular. Las personas vienen con sus kayaks, con sus paddles. Y por acá tenemos sombra, tenemos hasta grill. Solo tienes que traer el carbón y tus carnitas y tus cosas. Y tus buenas sillas para disfrutar de este lugar. Dime, dale, embúyate. Don't think so. Well, in my absence, I'll be surely missing you. I've been working every day, and I sure hope your love is too. And if it gave you cause to doubt me, hope you always think about me. And if you think I will find another, it ain't true. Keep the home fire burning while I'm gone. I'll be back to fan the flame, it won't be long. Just a while and then I'm back where I belong. Keep the home fire burning while I'm Caballero, ¿creen que se ve todo bien de thumbnail de este capítulo? Si lo bajo, lo pongo así. Lo tengo perdido en el bosque, solo, sin cobija y sin cobertura. Bueno, muchachos, espero que este lugar les haya gustado tanto como a mí. Sinceramente es una de esas cosas que te sorprende. Yo realmente no esperaba ver tantas cosas bonitas, inesperadas. De hecho, este viaje tenía planificado hacerlo en 2 horas y nos hemos pasado el día íntegro completo. Y es uno de esos momentos que tú no quieres que se acaben, pero se tienen que acabar. Así que estén bien, muchachos. Los dejo con unas vistas magníficas del viaje de regreso. Y recuerda, vibra viajando. caught behind Venetian blinds, out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I've become. I've been running east, looking for a sunset, digging deep since '99. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all along. I think it's time for me to go, burn all bridges. All I know, I got lost along the way, fell between the foam, pulling stitches. Time to let go, so come what may. Don't look before you leave. What you give, you get to keep. So long, farewell, bye-bye. Let's have a toast for those lost old highs.